Amén, gracias hermanos, qué bendición. Eso. Efesios es un libro fascinante, no es muy grande, pero es un libro fascinante. Nos cuenta Dios del plan que hizo Dios para salvar a los gentiles, salvar gente que no eran judíos, gente que no eran israelitas. Juan capítulo 1 versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios vino, el Señor vino a salvar a los judíos, a salvar su pueblo. Y dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y luego dice, más a todos los que le recibieron, y lo extiende a todos los demás, que somos nosotros, los gentiles, ¿verdad? Entonces, Dios, en Efesios, Dios, el Espíritu Santo, le enseñó al apóstol Pablo. El apóstol nos dice que a través de una visión le enseña el misterio que había estado escondido, el misterio del Evangelio, al apóstol Pablo. Y a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios, el Espíritu Santo, le mostró ese gran misterio, el plan para salvar a los gentiles, que pudo hacer para venir a salvar a los gentiles. Dice el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, esos son las gentes que no son judíos, que no son israelitas, o sea, que son ustedes y yo, ¿verdad? Dice, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Hermano, ¿se acuerda cuando estaba sin Cristo? ¿Verdad? Ya escuchamos, ¿verdad?, del hermano Gómez, que estaba sin Cristo y pensaba que estaba bien. El hermano Rivera, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estaba sin Cristo? ¿Verdad? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza. El domingo hablamos de la promesa que Dios tiene. Él la extendió a nosotros que estamos ahora en Cristo, ¿verdad? Dijo, antes estabas ajenos, lejos. Noten lo que dice, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así estábamos los gentiles. Y Dios dice que Dios más bien le enseña al apóstol Pablo aquí como el plan que Dios puso para salvar a los gentiles. Pero ahora dice, en el nuevo pacto, en el sacrificio sublime que hizo el Señor Jesús, en su sangre hizo posible el milagro de la salvación para usted y para mí, para los gentiles, ¿verdad? Hizo posible ese grande sacrificio, ese sublime sacrificio del Señor Jesús. Quiero hablarles de esta pregunta o esta frase: ¿de qué estar agradecido? ¿De qué dar gracias a Dios? ¿De qué estar agradecido? Ya escuchamos, ¿verdad?, algunas cosas por las cuales, ¿cómo se dice gracias, verdad? Por lo que Dios ha hecho y a donde Dios nos ha traído, ¿verdad? Entonces, nomás traigo unas 4 sugerencias. Ahora, dice el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vosotros que en otros tiempos habéis sido hechos cercanos. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El plan de Dios para salvarle a usted y a mí. No solo eso, sino que hizo posible el misterio, hizo posible que de que alguien
que no tenía, o más bien que tenía un espíritu muerto, volviera a tener vida. Amén. Estaba muerto, volviera a tener vida. Y que el muerto pudiera oír y poder recibir vida. Otra vez hizo lo posible, hizo el plan Dios para hacer eso. Para que el muerto que éramos usted y yo le diera vida. Dice el versículo 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el Espíritu estaba muerto, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y dicen en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Verdad? La ira de Dios estaba sobre nosotros que no habíamos creído en el nombre del Señor Jesucristo, dice Juan 3:36. Entonces, hizo que el muerto pudiera oír y pudiera tener fe para darle vida a usted, que usted es el espíritu, ¿verdad? Usted es el alma. Y cuando Dios formó a Adán y Eva, le dio alma, cuerpo y espíritu. Adán le dio alma, cuerpo y espíritu. Y cuando Adán pecó, ¿verdad? Se murió su espíritu. Y el espíritu de Adán se murió porque el cuerpo ya estaba contaminado con el pecado. Y el pecado, como dice Dios, es ira, es el enemigo de Dios, del Dios santo, del Dios perfecto, del Dios puro. Y por eso fue la razón que Dios sacó a Adán y Eva del huerto, porque su espíritu se murió, ya no podía comunicarse con él. Su espíritu estaba muerto. Dios ya no podía tener comunión con él, ya no podía comunicarse con él. Si van conmigo a Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 20. Y como ya no podía comunicarse con ellos, pues dijo, antes de que vayan a tomar del huerto, del árbol de la vida, hay que sacarlos. Y ya no se podía comunicar con ellos. Por eso el pecador no puede ir al cielo, porque su espíritu está muerto. Dios no se puede comunicar con ellos. 20 de Proverbios, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu es donde Dios se comunica con su espíritu, porque a ese le dio vida, ¿verdad? Y se comunica y dice, el espíritu del hombre es la lámpara de Dios que ve, y ve lo más profundo de allá dentro del corazón. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, su espíritu se murió y quedó muerto, ¿verdad? Y no poder tener comunión con él. Y por eso, antes de que usted conociera el Evangelio, antes de recibir a Cristo, nada entendía, ¿verdad? Nada entendía. La gente le hablaba de la Biblia, y como dice el hermano Gómez, no, yo estoy bien, ¿verdad? Yo no necesito. Han escuchado a esa gente que dice, yo leo la Biblia, pero yo no le entiendo nada, no le agarro nada, ¿verdad? Y no me refiero a los cristianos, a los que no son salvos, ¿verdad? También los cristianos no le agarran nada, algunos. Pero bueno, la Biblia nos dice en Corintios 2, 1 Corintios 14, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Su espíritu está muerto, no dice porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, antes de convertirse, antes de recibir a Cristo, no entendía uno nada, no comprendía nada de la Biblia, ¿verdad? Era un libro, es más, era un libro que no caía bien, ¿verdad? Y Dios dijo, y Él nos dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos un cadáver. ¿Cómo es que un muerto oye y tiene fe para recibir y creer? Yo escuché a un hombre, un sacerdote católico, decir, los evangélicos están bien mal, porque la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados.
¿cómo es que entonces por fe ese muerto va a tener fe para que pueda recibir a Cristo? Y suena como lógico, ¿verdad? Está muerto, ¿cómo va a tener fe? Pero ahí es donde entra el misterio de Dios, que hizo el plan para que ese miserable muerto tuviera fe para recibir el Evangelio. Y así estábamos, dice la Biblia. Y Él hizo ese plan para recibir el Evangelio. Ahora, es el gran misterio de Dios. Hizo posible cuando el humano se le hace imposible, como cadáver muerto, se le hace imposible la salvación. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Ella, ¿qué fue lo que ella hizo? No hizo nada, se murió, estaba cadáver. Y viene el Señor y dice, no se preocupen, está durmiendo. Y todos se rieron. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Nada. Ella escuchó la voz de Dios, el plan de Dios, y le dio vida, ¿verdad? El plan de Dios. Y Dios lo pone en el libro de Efesios. Explica ese gran misterio. Dice, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros. Entre los cuales todos nosotros. El apóstol también se contó con nosotros, con todos los humanos. Entonces se puede ver lo agradecido que estaba el apóstol con Dios, ¿verdad? Cuando dijo, todos nosotros estuvimos así. Por lo que Dios había hecho, posible, el plan de Dios para salvar al imposible al hombre. ¿De qué estar agradecido? Si ven conmigo al capítulo 5, por favor. Efesios 5. ¿De qué estar agradecido? No, perdón. Vamos a ir ahorita ahí. El versículo 5, 2:5, por favor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Hermanos, ¿de qué estar agradecido? De esa gran salvación que el pecador recibió sin merecer, por más que yo y usted pensemos en qué le beneficia a Dios que vayamos al cielo, en qué le beneficiaba morir en la cruz para darle salvación, en nada, en nada. Dios no necesitaba nada más. Tenía todo. Amén. Gloria a Dios por esa gran salvación. Amén. Que vino para ser posible. Dice, estando muertos nos dio vida. Y juntamente con Él, por gracia soy salvo. La gran salvación que fue simplemente por gracia. Esa gran salvación, hermanos, hermanas, debe causarle hacer algo. No simplemente es, Dios me salvó, ya estoy bien, ya puedo hacer lo que yo quiera, Dios, ya tengo la salvación porque fue fácil para usted, no quiere decir que fue fácil para Dios. Y esa gran salvación que Dios hizo posible, debe causarnos hacer algo. No fue lo que el apóstol Pablo hizo cuando iba a Damasco y se encontró con el Señor, ¿verdad? Y estuvo ciego por 3 días y 3 noches y luego vino Ananías, le puso las manos, recibió la vista, se bautizó y luego la Biblia dice en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo. Algo debe hacer en esa gran salvación que Dios nos dio a nosotros. Algo debe hacer. Por eso es que yo no entiendo por qué alguien recibió a Cristo, recibió esa gran salvación y no quiere bautizarse. Why? ¿Dónde? ¿Por qué? Por eso es que yo no entiendo. Alguien que recibe esa gran salvación y tiene uno que arrastrarlo para ir, animarlo, empujarlo, ¿verdad? Patearlo para que vaya a la iglesia. ¿Por qué? Enseguida predicaba a Cristo. Nos enseña la gran salvación. ¿Verdad? ¿De qué dar gracias? ¿De qué estar agradecido? De esa gran salvación. Debería de causarnos a querer hacer algo. Debería causarle algo en su ser. ¿Ha tenido eso? Joven, ¿ustedes han tenido eso? El deseo de hacer algo para Dios. Cuando escucharon algo y el Espíritu Santo te habló y te dijo,
esa gran salvación. La Biblia dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Te ha causado decir, hey, no estoy haciendo nada. Por lo que tanto Dios hizo por mí. Dije, debe causarnos a querer hacer algo. A desear. Por eso me pregunto, si alguien que no quiere de veras bautizarse, de veras recibió esa gran salvación. De veras la recibió. Por eso, la mujer que ungió al Señor con ese perfume tan caro, no le pensó dos veces para darlo y derramarlo y usarlo para su maestro, por esa gran salvación. Porque el Señor dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. La gran salvación. Tal vez no nos salvó a alguno de nosotros de una vida perversa y mala, pero nos salvó del mismo infierno. Amén. Del mismo infierno eterno. Del mismo tormento. Gloria a Dios por ese bendito día que usted muerto estaba y alguien con una Biblia, el plan imposible de Dios que hizo posible para que tuviera fe y pudiera escuchar. Número uno es por esa gran salvación, por de que estar agradecido. Amén. De que me hizo pueblo de Dios. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten, y miembros de la familia de Dios. Si ven conmigo el capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles, los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños, los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios me hizo su pueblo, Dios me llamó, ahora eres de la familia de Dios. Gloria a Dios. Tal vez no pueda yo ir a Israel y identificarme y decir, hey, ya llegué, soy israelita. Pero en el cielo, Dios dice que soy igualito que israelita, de la familia de Dios. Usted también, como gentil, somos igualitos a Israel. Somos pueblo, somos familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! De pensar que usted, donde quiera que haya nacido, ¿verdad? Y ahora que reconoció el Evangelio, ¿verdad? Dios lo ha hecho pueblo de Dios, familia de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué no estar agradecido? ¿Por qué no dar gracias? De pensar que un niñito en noviembre de 1965 nació en las montañas de Guerrero y ahora llegar a ser llamado pueblo de Dios. Amén. Hijo de Dios, Israel, igual que Israel. Un lugar tan insignificante, ahora ser pueblo de Dios. Amén. Ustedes tanto pueblo de Dios como Isaac, el hijo de Abraham, por la sangre de Cristo. Amén. El plan de Dios que hizo. Dije, número uno, por esa gran salvación. Número dos, porque me hizo un pueblo que no era imposible hacer. Delante de Dios somos iguales. 5, ahora sí, vayan conmigo al capítulo 5. Número 3, de qué estar agradecido. Hermanos, hay que estar agradecido de la iglesia. De la iglesia. Y puede pensar y darse cuenta que hay el gentío allá afuera que van a una religión que no es iglesia, es una religión. No tienen dirección, no tienen instrucción, no tienen su pensar bien, porque no tienen una iglesia. Pero nosotros, Dios nos ha puesto en la iglesia de Dios, la obra de Dios, es de Dios. Amén. Y Efesios 5:25 nos dice
Maridos, amados vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, noten, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, noten, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro Dios dice que amó tanto la iglesia, el plan que Dios hizo para el creyente, la iglesia local, y dijo para santificarla, habiéndola purificado, dice al fin de que Él se la presente Él mismo. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa que no tiene mancha. O sea, quiere decir que Él la cuida, quiere decir que Él la tiene, dice, porque Él se la va a presentar a Él mismo. Y si Él la cuida, entonces, ¿quién pudiera hacerle daño? Si Él la cuida, porque dice que Él, para que se la presente Él mismo. Él murió por ella. Entonces, hermano, nuestro agradecimiento a Dios debe ser, infinitamente debemos estar agradecidos por la iglesia que tenemos y la iglesia que Dios permitió que seamos parte. Amén. Que seamos parte de la iglesia. No somos una religión, no es una secta, no venimos por religión, venimos por Dios, porque es la casa de Dios. Amén. Es la obra de Dios. Dios va a cuidar de su iglesia siempre. Si usted quiere tener una vida segura, una vida cristiana segura, mantenga su hogar en la iglesia. Hay que mantener su matrimonio en la iglesia. Usted quiere tener una vida cristiana segura, buena, hay que permanecer en la iglesia. Amén. No entiendo yo eso, ¿por qué no la gente, los cristianos no vean eso? Es un problema de fe. Porque Dios dijo que la va a cuidar, se la va a presentar a Él mismo. Quiere decir que hay una seguridad. Manténgase en la iglesia, el lugar que Dios instituyó seguro, la iglesia. Por eso, nadie nunca debe salir de aquí y criticar la iglesia. Usted critique a mí, usted rebaje a mí todo lo que usted quiera. Pero cuando se vaya, nunca critique la iglesia, porque es de Dios. Dios la instituyó. La obra es de Él, no es del pastor. La iglesia es de Él. Que puede rebajarme y criticarme a mí todo lo que usted quiera, no hay ningún problema. Aunque no entiendo por qué alguien haría eso. Pero la iglesia no. La iglesia no critica. Pues no le va a ir bien. No le va bien a la persona. Por eso es que otras iglesias que el pastor es así, y la iglesia es así, y la iglesia es así. Yo digo, por eso somos bautistas fundamentales independientes. Yo no tengo, ellos no me van a dar cuenta a mí, yo no tengo que dar, yo no tengo que criticarlos. Que hagan como quieran. Y ellos le van a dar cuenta a Dios. La iglesia no se critica. Por eso usted y yo, como miembros, debemos de cuidar y hacer todo lo posible para aportar, trabajar, para dar, para la iglesia, para que la iglesia siga, avance, crezca. Por eso, porque es segura, porque es de Dios. Mientras más gente tenga, más segura va a estar. Porque si nos ocupamos en alcanzar más gente va a haber. El corazón de Dios es el corazón de Dios, más segura, más protección Dios le va a dar. Pero al día que nos sentemos nosotros nomás y dejemos de alcanzar, y dejemos de predicar, y dejemos de llevar el evangelio y estemos bien cómodos, ¿verdad? Alabándonos unos a los otros como hace Hollywood, ellos mismos se alaban, ahí se va a acabar. No, por eso cada uno debemos hacer algo, aportar, dar, sacrificar para que avance y siga y crezca, porque es la iglesia de Dios. Amén. ¿Usted conoció la iglesia? ¿Usted conoció el evangelio? ¿Sabe por quién? Por la iglesia. No, hermano, en el trabajo. Sí, pero alguien que fue a la iglesia le habló en el trabajo. Fue por la iglesia. Usted recibió a Cristo fue por causa de la iglesia. Gracias a Dios por nuestra iglesia. Gracias a Dios por la iglesia donde nos ha puesto.
Ah, vayan conmigo al capítulo 2. Un punto más, tengo otros 3, pero vamos a ver. Dice el versículo 8, por eso salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, está hablando de la salvación. Y luego versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y cierto, no es por obras, es por fe, es por la fe en Cristo. Pero luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, ¿de qué estar agradecidos? De las obras que Dios tiene que hagamos. Yo entiendo que tal vez no suene muy lógico eso, pero usted sabe que Dios puso un plan en Efesios: la salvación, hacer a los gentiles igual que los israelitas, y luego diseñó estas obras para que el cristiano ande en esas obras y para que tenga esa clase de vida que Dios quiere que tenga, para que tenga la prosperidad que Dios quiere que tenga. Dios dio en la iglesia, las obras que Dios quiere que usted ande. Por eso debemos darle gracias a Dios, que tenemos una iglesia donde podemos hacer las obras que Dios quiere que hagamos, porque es el plan de Dios. Por eso es la persona que no quiere hacer nada, no se involucra en nada, yo pienso que no sé, ¿no? ¿Qué gozo hay en eso? Nomás sentarse. ¿Me está hablando? Sí. Gloria a Dios por las cosas que ha puesto para que nos involucren. Amén. Las obras que Dios dice, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay otras iglesias que no hacen nada. Hay religiones que no hay nada que hacer. Dios ya preparó eso para que andemos en ella. ¿De qué estar agradecido? Ya escuchamos los testimonios de todas estas cosas. Hermano, hay muchos más, pero quería compartir eso desde el capítulo 2. Gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado y no nos ha puesto. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Señor, gracias por este libro. Señor, te pido que obres en cada uno de nosotros, Señor, nos hagas ver la realidad y el privilegio, Señor, donde nos has traído. Y Señor, te pido que nos quites la idea y la impresión de hacer las cosas para un hombre, porque el pastor las pide. Señor, ayúdanos a estar agradecidos por dejarnos participar en las obras en la iglesia, por lo que has hecho por nosotros. Así como nadie está mirando, vamos a poner de pie y el piano va a tocar unos momentitos. No vamos a tardar mucho. Bueno, qué salvación. Qué salvación. Podemos pensar, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, que no tienen esa salvación. Y el diablo está haciendo lo que quiera con él, pero usted sí tiene, usted la tiene. ¿De qué estar agradecido? Gloria a Dios. Que el día que llegue a las puertas del cielo no va a decir: nunca te conocí, ¿quién eres? No, sino que somos pueblo de Dios. ¿Cómo no podíamos estar agradecidos? ¿De qué no pudiera yo estar agradecido? ¿Dónde estaba yo y dónde Dios me ha traído? Wow, no hay palabras.
Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, gracias por el bendito día que llegó esa gran salvación, llegó ese plan imposible para salvar al pecador. Señor, gracias. Estamos tan agradecidos, Señor, donde nos has traído. Señor, bendice, te ruego por favor que sigas bendiciendo, Señor, esta iglesia, tu obra, Señor, y cada familia aquí, Señor, que de aquí a 20 años todavía sigamos con ese corazón tan agradecido por lo que has hecho, Señor. Bendice por favor cada decisión, bendice cada persona aquí, te lo suplico, llévanos con bien a nuestros hogares, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias.